Es muy grato recibir una vez más aquí en estudios y en vivo al señor presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación y a la orden. Ya se viene preparando a la Expo, porque me imagino que esto es como grandes acontecimientos. Termina una y empieza la organización de la próxima. Sí, tal cual. Hay un equipo profesional ahí que trabaja todo el año en eso, que tenemos una mucho más chica que es Melilla en abril. Pero la verdad que el Prado es tal cual, ya se confirman los lugares, estos años que viene funcionando muy bien la exposición, casi todo ya está reservado de antemano, el que está no deja su espacio, se generan muy pocos lugares nuevos, obviamente estamos limitados por el espacio físico. Inventamos actividades, conferencias para darle cabida a las empresas y la verdad que la exposición está funcionando muy bien y la verdad que da mucho trabajo, eso está claro. Sin dudas. ¿Hay una estimación de cuánta gente trabaja en toda esa estructura? Nosotros sabemos que entre directos e indirectos se mueven 10.000 personas en el entorno de la exposición. Fue uno de los grandes números que presentamos para hacerla en el año de la pandemia, en los 2 años de pandemia. Claro. La verdad que el movimiento que genera es muy fuerte, muy grande. Directamente nosotros tenemos 700 personas trabajando, pero después tenés todo el entorno de cabañas, todo lo demás, y la verdad que es un número fuerte. Presidente, en algún momento se mencionó también la necesidad de revisar el lugar, más allá de lo tradicional, de lo histórico, y a veces quedaba chico. ¿Se siguió debatiendo sobre eso? Bueno, más que por el tamaño, que evidente que hay años que nos queda chico, pero que también es un problema agradable, porque Exacto. el problema es cuando quedan grandes. La relación con la Intendencia era un tema que siempre fue buena, pero no deja de ser una relación particular. El estado del patrimonio que tenemos ahí era otro tema grande. Bueno, eso lo hemos ido resolviendo. Tomamos la decisión interna de decir vamos a apostar al predio. La batalla, lo que hoy se llama batalla cultural, no sé si ese es el término, porque batalla suena a guerra, suena a conflicto. La realidad es que en el Prado es donde uno rompe el cascarón y se puede transmitir a la ciudad lo que pasa en campaña. ¿Y se logra eso? O sea, ¿se ha medido el impacto de la rural, de la Expo, para que la gente, de hecho en la entrevista anterior aquí mismo decíamos la necesidad de que la gente sepa exactamente qué se hace en el sector agropecuario? ¿Ayuda el Prado? Ayuda muchísimo, por más que uno pueda decir, y podemos tener detractores que hablan que no es específicamente el ganado que está ahí es el que se ve comercialmente, pero es donde vos le mostrás cosas. Le podés explicar a alguien cómo funciona el negocio, podés llevarlo a un entorno donde podés mostrar políticas, podés mostrar estrategias, podés ver un camino. Todo eso funciona en el Prado. Nunca va a ser una imagen absoluta, porque depende de cada persona, el interés de cada uno, pero claramente llegás a gente que si no accede al medio. Uh-huh. Mencionabas al pasar esto de la batalla cultural, no plantearlo en esos términos, pero sí muchas veces una mitad que no entiende a la otra mitad, o un sector que no entiende al otro, o la ciudad como enfrentada todo el tiempo al campo, por ignorancia, por desconocimiento, o por falta de interés directamente. Es más fácil dejarse llevar por los titulares antes que profundizar un poco más. En consecuencia, ¿ustedes advierten que eso persiste y que seguimos desconociendo a la actividad? Tengo una visión particular sobre el tema. Creo que el desconocimiento es mutuo. Nosotros normalmente nos ponemos en una situación, creo que el sector agropecuario a veces tiende a victimizarse, obviamente en algunos aspectos con razón, pero también hay que entender la otra parte. No hay campo sin ciudad y no hay ciudad sin campo, pero si el campo no tiene lo que le da la ciudad, tampoco funciona. Entonces ahí hay que analizarlo bien, y creo después que es border, podríamos decir el término, que el mundo político nos ha llevado en el siglo XX, XXI, pero sobre todo en el siglo XX, a un enfrentamiento por estrategias políticas. Yo, sinceramente, uno ve las líneas y dice, ¿quién es el que acá genera, quién gana en este aparente choque, campo-ciudad? ¿Quién saca rédito de esto? Y bueno, grupos de presión. Decir estos son los oligarcas que nos manejan y que ganan fortunas, y de este lado estamos nosotros. Ha sido a lo largo del tiempo estrategias políticas para buscando el rédito, buscando el bueno, voto, y sí, es la realidad, y bueno, y eso entró, es un hecho. Del lado nuestro, podríamos decir, no hemos encontrado, hemos intentado muchísimas veces, y lo vamos a hacer toda la vida con datos, intentar romper los relatos,
pero sabemos que eso, el relato se impone en 2 semanas y los datos llevan años. Esa es la realidad. El relato que tiene un sesgo desde el punto de vista de ustedes, o sea... Te puedo dar ejemplos. Claro. Te puedo dar ejemplos puntuales de hoy. Complican a la exportación, limitan el precio del producto al productor para defender a la industria frigorífica, a los empleados de la industria frigorífica. Entendible, lógico, para pensar de una manera. No piensan en los puestos de trabajo de a 2, 3, 5 personas que están en las empresas de exportación en pie. Hay 2 tipos de empleado. Se valora más el puesto de trabajo sindical con presión que el que tal vez no tenga un respaldo y por el tipo de trabajo no accede a esa defensa. Acá tengo un puesto sano de trabajo, acá tengo un puesto que está en cuestionamiento por muchos temas, como el ausentismo laboral, la concentración de la industria. Ahora, ¿tengo 2 tipos de trabajo en Uruguay? Esa es una pregunta que yo me hago. Cuando vas al puerto, vamos al puerto. Cuando vos te parás en un contenedor y mirás quién entra y quién no entra, si está sindicalizado o no, eso es mafia. Ahora, en otros sectores no lo podés hacer, entonces no funciona. Está el Estado ahí. Hay muchos temas que hay que hablarlos claro. No creo yo, y no deberíamos aceptar como sociedad que haya trabajos más valiosos que otros. En este caso se entendió eso, que se estaba valorando un sector empleador por encima del otro. Se entiende en la mayoría del gobierno, se lo entiende el ministro. A ver, no te sé si acá me queda la duda si te entendí bien la pregunta. No, pero está muy bien porque puedo hacer una mayor precisión. Lo que digo es, con lo que asume Frati como postura respecto a la exportación de ganado en pie con destino a la faena, se entiende que se estaba desmereciendo a otro sector tan importante que genera tanto empleo como la exportación de ganado en pie. Por supuesto. Y eso te lo digo directamente, puntualmente en la medida que se tomó. Después entramos en muchísimos temas como pensar que lo que se produce es fijo. Pensar que hay 2.900.000 terneros y eso va a ser fijo con el tiempo. Entonces, ese para mí es el error más importante en la estrategia que decidió tomar o que puso en consideración el ministro. También hay que ser claro en que lo que se hizo fue una especie de democratización de la medida, sí. ¿Verdad? Incluyó economía y presidencia porque le pareció en esa situación estaba incómodo. Así que vamos a manejarlo de esa manera. Pero si uno decide que tiene una determinada cantidad fija de terneros, le está errando de palo a palo. La cantidad de terneros va a seguir creciendo si el productor tiene certeza si obtiene mejor precio por ese ternero. Esa es la realidad. Presidente, en un sector de altísima complejidad, de mucha sensibilidad, de muchos jugadores poderosos, ¿cuánto permean los lobbies a las estructuras gubernamentales? Es buena la pregunta. Me tengo que considerar también parte de ese lobby como institución. Nosotros creemos que todos permeamos, todos llegamos y a todos nos atienden y después tienen que decidir. Y realmente funciona así. Nosotros consideramos que defendemos a un eslabón en particularmente acá sería la cadena cárnica. Defendemos más cadenas, pero en la cadena cárnica defendemos al primer eslabón, al primario. Uh-huh. Nuestra mayor defensa es vos, si limitás de alguna manera el precio del producto primario, vas a limitar todo el resto de la cadena. Y tenemos que hacer un eslabón fuerte, porque como tú decís, la industria va a llegar, el sindicato de la industria va a llegar, el sindicato ¿por qué no hay un sindicato fuerte? Tenemos para negociar, pero no hay un sindicato fuerte de peones de campo, de tractoristas, y porque la relación es un empleado a un patrón, 3 empleados a un patrón, el diálogo es ida y vuelta, la relación es buena, en la enorme mayoría de los casos las 2 partes se entienden a la otra, sí. Entonces, ¿por qué no tenés ahí un sindicato, una fuerza de presión? Y porque no te da lo que está abierto el mercado. Esa es la realidad. Vamos intercalando cuestiones, porque además, como se dice frecuentemente, todo tiene que ver con todo. La propia ARUM manifestó sus reservas, sus reparos para integrarse a los consejos de salarios en su momento. ¿Cuál es la tendencia hoy? ¿Cuál es la actitud? ¿Se va a reiterar, digamos, aquel rechazo a integrarse a esos ámbitos? No, la verdad que a nosotros los consejos de salarios nos parecen, personalmente hoy es una herramienta útil, es una herramienta válida, que tiene que ser un ámbito donde la OIT dice que es bipartito y acá se plantea tripartito. Eso para empezar. No tenemos problemas que sea tripartito si una parte es juez.
Si una parte es vedor, si una parte marca las reglas pero no interviene. Si es 2-1 vamos a tener problema. Porque participar de algo donde te cocinan, hablando en español, no tiene sentido. ¿Y tienen ese temor hoy? No lo tenemos, pero uno vuelve a la pesca cuando ve cómo está actuando el Ministerio de Trabajo en el tema de la pesca, que se pone una actitud de negociar eternamente mientras la gente no puede trabajar y las empresas no pueden trabajar, y uno se preocupa. Es una realidad. No ve ahí al Estado en una situación que debería estar de control de la situación, digamos, del elemento de trabajo, de permitir que la gente que quiera trabajar trabaje. Entonces ahí nos preocupa. Presidente, en la entrevista anterior también mencionábamos que en el marco de desconocimiento sobre las políticas que se llevan adelante en el campo por parte de las empresas ganaderas, los productores agropecuarios y sus trabajadores, había mucho de mito. Aquello de que se estaba siempre bajo la bota del patrón, que no había margen para la discusión, que no había margen para la protesta, que estaban muy condicionados por esa inequidad aparente de la posición dominante sobre la más débil. ¿Qué se dice a eso? Bueno, que claramente, la verdad que hoy con las herramientas que hay, uno entiende que pasa muy poco, pero claramente puede haber pasado. ¿En qué porcentaje? Yo creo personalmente que muy poco, siempre en la cantidad. Pero son prácticas que humanamente debemos condenar. Si aparece alguno de nuestro entorno que pasa eso, la verdad que personalmente voy a ser el primero. Entiendo que hoy con el mundo de los videos y de las denuncias anónimas y todo lo que hay, es muy difícil. Y entiendo que hay una falta de personal para trabajar en el interior, en puestos específicos, que hace que naturalmente, no es porque seamos angelitos, uno lo puede hacer por buena persona, por justicia, por lo que sea, pero sobre todo naturalmente porque no vas a conseguir gente buena si no la tratás bien. Se paga mejor en el campo de lo que se paga en la ciudad. Son trabajos específicos cada vez más importantes. Es una de las grandes limitantes que hay hoy en aumentar la producción, es conseguir gente idónea para hacer los trabajos. Tú querés encarar un destete precoz, querés encarar un empotreramiento, un manejo de pasto diferencial, todo precisás gente. Entonces, para todo eso es lo que nos está limitando, no tenemos gente. Y ahí hay todo un ámbito para abrir en el Ministerio de Trabajo, en las relaciones laborales, que realmente nosotros creemos que tiene que irse a otro tipo de relación. Regulada por el Ministerio de Trabajo, obviamente que sí, pero tiene que haber un contrato entre partes donde le permita a una persona decir, ¿sabes qué? Trabajo 3 días, 12 horas y después estoy 4 días en mi casa en el pueblo. Y no sea inviable como soy, o sea informal, que es lo que termina pasando. Entonces, tenemos que ir a otro tipo de relación que nos permita entre las dos partes ponernos de acuerdo, que el Ministerio de Trabajo lo avale, porque obviamente reconocemos que si hay una parte dominante y una dominada, siempre va a tender a haber problemas, pero que haya un vedor que regule eso. Y deben cambiar relaciones laborales que le dan rigidez al sistema y provocan menos oferta de empleo. Esa es la verdad. Bien, simplemente un apunte más sobre este asunto. ¿Cómo reacciona la ARU institucionalmente cuando advierte a través de una red social que hay una denuncia de trabajo esclavo? ¿Cuál en Uruguay? Díganme, un video que sabemos que el Ministerio de Trabajo actuó, revisó, hay otros implicados. Normal, en el último caso que yo me acuerdo personalmente fue de un servicio de contratado, digamos, actúa la justicia. Si a nosotros nos llegara la denuncia, la vamos a llevar a la justicia. No nos van a ver defendiendo nunca ese tipo de actitudes, nunca lo hicimos. Y la verdad que nada más lejos de nuestra intención. Presidente, en este momento, a esta hora, se está llevando adelante una reunión entre la OPP y los gobiernos departamentales. Allí el tema es la asignación de recursos. Y está ese tironeo casi natural respecto a la necesidad de las intendencias de contar con recursos y el gobierno central de decir, miren, hasta acá llego, más no puedo. Y ahí en todo ese debate se integra también este asunto de las contribuciones del sector privado. Si nos vamos a campaña, si nos vamos al interior, el sector privado como referente es el agropecuario. Y se entiende que hay que buscar algunas fórmulas para que los gobiernos departamentales también cuenten con esos aportes. El clásico ejemplo, el de la caminería rural. Volvemos sobre aquello del que rompe paga. Institucionalmente, la asociación o de pronto la confederación empresarial, ¿tiene postura respecto a esto? Sí. Primero, a ver, tema delicado porque no podemos igualar a las 19 intendencias, pero es una realidad que hay una tendencia a gastar la plata de los caminos en otras cosas.
algo fuerte que sabemos que pasa, que es difícil de probar. Pero está claro que las intendencias desvían fondos hacia otras cosas. Internamente, no digamos que, no vamos a decir que sea ilegal, no lo tenemos claro, pero en el fondo esa sensación la tenemos todos. Los aportes los damos. Yo creo que el sector privado paga sus impuestos para que esos caminos estén en condiciones. Después, la verdad, vemos muchas cosas que uno ve como sobreestado, como situaciones que se repiten. Ahora, últimamente, está la de Durazno con una cuestión de seguridad. Bueno, pero eso es algo que tiene que dar el gobierno central, entonces. Lo vamos a duplicar. Como no lo cumple el gobierno central, lo duplicamos. Entonces, ¿de dónde sale esa plata? Sí, recibí hasta hace unos días al actual presidente del Congreso de Intendentes, el intendente de Paysandú, que habla de las implicancias, creo, o de las cuestiones que, siendo materia del gobierno central, la asumen los gobiernos departamentales. Para ustedes eso hay que cortarlo. Lo tiene que hacer uno solo, y el que lo tiene que hacer bien. En eso tenemos que ser realistas. Vemos muchas cosas, muchas situaciones no deseadas. Incumbencias era el término. Bueno, a ver, uno siempre apoya la cultura, quiere que funcione, que los artistas trabajen. Ahora, después uno ve un nivel de festivales en el interior del país, mucho más que en Montevideo. Voy a hacer en eso que siempre hay una politización de las cosas. En volumen hay una situación que es muy poco defendible si uno lo va a explicar. Entonces, seamos realistas, el sector privado es el que paga, y paga bien, y los caminos están para usarse. Podríamos ir a otros mecanismos. Los productores no tenemos problemas sin otros mecanismos. Sacamos una parte de la contribución y entre los que estamos en este camino nos encargamos de la motoniveladora y del gasoil. No me dejás. ¿Por qué? Porque perdés poder. Porque un día llegan las elecciones y querés ir a arreglar ese camino como situación de poder. Es claro eso. ¿Es polémico? Sí, es polémico. Desmiéntanme. Esa es la realidad. Uh-huh. También estamos en pleno proceso de discusión sobre lo que deben pagar aquellos que en teoría pueden más. Ahora se está hablando de los más ricos, de ese 1% más rico, y tal vez por ese relato construido se entienda que gran parte de esos ricos están en el sector agropecuario. Filosóficamente, ¿cómo encara la ARU estos debates? Hay primero una chanza, el otro 99% estamos de acuerdo, porque no nos toca, un poquito es eso. Póngale el número, ¿quién es ese 1%? Porque es buscando continuamente el titular que agrade, y es muy fácil pegarle al 1% más rico, y la verdad, me preguntás a mí, y sí, en el sector agropecuario alguno debe haber, no creo que sea la mayoría, no son uruguayos, por lo cual lo más probable es que los perdamos en el Uruguay y ese 1% se corra para abajo. Y vamos a la vieja discusión eterna, que es para mí filosóficamente bastante grave. Nosotros hablamos siempre de la desigualdad, de que el de arriba sacarle al que tiene más para darle al que tiene menos, la justicia social, de todo eso. Lo que nosotros tenemos que hacer es elevar el piso. La verdad que ¿qué está haciendo el 1% más rico? Obviamente coincido con Odone, tengo que buscar la manera de cobrarle todo lo que pueda sin que me afecte. Todo lo que le pueda cobrar el Estado a ese 1% más rico sin que afecte a ese 1% en su inversión y en quedarse en el país, porque yo estimo que muy pocos son uruguayos, obviamente el Estado lo tiene que manejar, y coincido con Odone que es así. Lo que pasa es que decirlo así al voleo, primero no sabemos cuántos son. ¿Dónde se corre ese 1% cuando se empiezan a ir los del 0,1, 0,5 y vas corriéndolo para abajo? Es poco efectivo en el cobro, y sobre todo tenemos que levantar el piso. La gente de abajo tiene que cobrar más. Los que tienen los de arriba, yo entiendo que el mito urbano va a pensar que defiendo a ese grupo de gente. Y la realidad nos demuestra que no es así. Tenemos que levantar a los de abajo y los de arriba invertir en mejores condiciones. Si pagan más impuestos, invierten menos. O invierten en otros lados. Ténganlo claro, esa es la realidad. La revisión del impuesto a la renta también está encima de la mesa, ¿no? Más allá de que tiene muchas décadas, se dice que no sería mala idea replantear el debate. Y bueno, no sé para dónde lo piensan bajar, estamos de acuerdo. El asunto es si lo suben, ¿no? Y bueno, y si lo suben van a generar informalismo. A ver, primero era el 25%, cuando repartís ganancias es el 7%, lo cual es el 30,25% de las empresas grandes que
que es una realidad, pero el otro mundo armado va a terminar evadiendo por algún lado. Seamos realistas. El Estado tiene claro, el ministro tiene claro que cobra lo más que puede y después empezás a poner más impuestos pero no recaudar más. Tú tenés que hacer que ese porcentaje rinda más plata. Tenés que darle condiciones para que sea más plata, no más porcentaje. Estamos hablando con el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, y ya nos quedan unos pocos minutos, Rafael, para hablar de estos asuntos que tienen que ver con la capacidad contributiva. Un experto tributario me decía el otro día, si el productor agropecuario, si el empresario del agro estuviera más informado, pagaría menos impuestos, porque también hay una estructura de pagos que muchas veces se desconoce por parte de las empresas y vuelve sobre aquello de los impuestos ciegos, que también es algo que va a revisar. Y yo todavía le anticipaba, mirá que es un asunto que otra vez va a estar en los discursos del Prado, cuando hable el gobierno, cuando hable el sector productivo. ¿No hay voluntad para mejorar eso? ¿Mejorar qué cosa? Mejorar la matriz contributiva del agro para que sea más justo para los productores, pero también para el resto de la sociedad. Yo como medida creo que todo lo que se haga desde el Estado históricamente, desde que somos Estado, digamos, mitad del siglo XIX para acá, va a ser para cobrarte más. Entonces eso de la justicia, de redistribución, todo termina siendo para que el Estado recaude más. Entonces, primero estamos eso, después en la justicia, bueno, mostrame qué es lo que te parece a vos que genera más justicia. No comparto que el productor no está informado, no comparto cada uno cuida sus pesos a muerte. Eso me parece que a veces técnicamente los profesionales caen en ese error de pensar que no está informado. Está informado, ¿qué pasa? No toma riesgos, no quiere tomar riesgos. ¿Por qué? Porque cuando vos te suben de 25 y te hablan que la discusión es llevártelo a 28 o a 30 para arriba, decís, me quedo donde estoy. Me quedo hasta que no esté laudado y yo no vea un sistema político de los dos lados que me dice, vos producí que vas a generar más producto y le va a servir a toda la sociedad, mientras me diga te quiero cobrar más, y yo me quedo como estoy. Como cierre, ¿qué foto ven en la ARU respecto a este mundo, por cierto, muy volátil, muy incierto, no se sabe qué va a pasar? En teoría, además, el crecimiento que estaba asignado para este año en Uruguay ya está como consumido, si se quiere, no hay mucho margen para mayor crecimiento, más allá de que se habla de la necesidad de seguir creciendo, del desarrollo, en fin. Pero un mundo complicado, donde hay que estar abiertos al mundo, y allí también cruza transversalmente mucho de lo ideológico respecto a los acuerdos que no terminan de concretarse, otros que se anuncian como grandes logros y después se entiende que no existía otra cosa que alguna gestión. ¿Cómo ve el sector productivo este tipo de inserción internacional que está llevando adelante el gobierno? Bueno, yo creo que el gobierno tiene mucho para ganar, Uruguay tiene mucho para ganar cuando se arman estos relajos que tenemos hoy de aranceles, guerras entre potencias como es Brasil, Estados Unidos, China, Brasil con Estados Unidos, allá está India, todo ese lío, nosotros si somos inteligentes debería ser positivo. Creemos que de acá a fin de año algún golcito el gobierno va a estar en condiciones de meter al respecto. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si por cuestiones ideológicas hacemos alguna declaración mal, sabemos que este mundo está muy volátil y las decisiones se toman por cosas insólitas. Entonces Uruguay tiene que ir por abajo del radar de esas grandes potencias. Tiene que ser ideológicamente, yo entiendo que el gobierno tiene que ser coherente con lo que piensa y tiene que marcar el freno cuando hay intromisiones fuertes. Pero estamos hablando de imperios, de dos imperios. Entonces, con cuidado, si el gobierno se mueve con cuidado, tiene las condiciones para salir ganando en todos lados. ¿Cómo imaginás ese bolsito si tuvieras que dibujarlo en la pizarra? ¿Quién lo tiene que hacer y cómo? Bueno, es que es trabajar, trabajo de hormiga. Yo creo mucho en la misma línea de Odone, que acá no hay grandes cosas para hacer, hay pequeñas cositas de mucha suma. Entonces ir a Estados Unidos y conseguir una cuotita más, porque Brasil deja un espacio, ir a China y conseguir otra abertura, ir al sudeste asiático, ir a Japón, ir a India y tratar de entrar con algo. Es eso, Uruguay es de a poquito, calladito, sin hacer grandes olas, demostrando la seriedad que muchas veces ve que se nos exige y del otro lado no es tan así, pero la nuestra no es la única que nos queda por el tamaño que tenemos. Mencionaste varias veces al ministro Odone, ¿es el ministro amortiguador en el gobierno? Es el ministro que nosotros estamos dispuestos a respaldar, porque coincidimos en la gran mayoría de las cosas. Tenemos alguna que capaz que no estamos tan de acuerdo, pero es una línea que nos sirve. Nosotros vemos,
como dos situaciones en el gobierno. Lo que se dice desde el punto de vista del crecimiento, del aumento de producción, de mejora de calidad de vida a todos los uruguayos, que lo visualizamos en el ministro de Economía y lo compartimos, y después vemos las decisiones que se toman en contrario. Y bueno, en esa dicotomía se tiene que manejar el gobierno hoy, porque es el espacio político que ganó y es hasta, te diría, que lógico en el mundo que se plantea. Pero es la que apoyamos, y la otra nos preocupa, y vemos muchos puntos que podemos marcar. Hoy ya podemos decir, mirá, me dijiste esto, hiciste esto. A ver. Y bueno, la pauta salarial. Me dijiste que no ibas a tomar medidas que colaboraran a la inflación y aumentás el salario 7% artificialmente. Todos queremos que la gente gane más. Volvemos a lo mismo, aumentar el piso, pero la plata tiene que rendir más. Si tú aumentás en los sueldos un 7% de algo que por algo te pagaba determinado valor, y la inflación va a ser en el entorno de 4%, 3% estoy aumentando los sueldos artificialmente, y vas a afectar el empleo y afectás toda la cadena, porque esa parte son puestos de riesgo, y eso lo tiene claro el gobierno. Entonces, vos aumentás sueldo artificialmente, bueno, generás inflación, le das rigidez a la cadena, haces que la gente tome menos gente. Ya la rigidez, como decíamos, en las relaciones laborales de Uruguay es un problema. La pyme piensa 25 veces antes de tomar una persona, porque lógicamente es un problema, primero el sueldo, pagarlo todos los meses, juntar la plata. Cuando tenés 3, 4 empleados, todo el mundo sabe de qué estamos hablando, terminás generando toda una política en negro. Entonces, esto es lo que me dijiste, eso es una realidad. Hablando con Marcos Guigó el otro día, mencionaba que también el empresario del agro debe ser creativo para confrontar, o para enfrentar, o para mitigar los efectos del tipo de cambio, del atraso cambiario. Se trabaja en eso, me imagino, también. Sí, evidentemente. Siendo más innovador. ¿Y cuál es el primer costo que uno corta cuando habla de pesos? El sueldo. ¿Qué corta uno? Se va una persona, no la repone. Es muy fácil de explicar mano a mano. Ahora, cuando le querés explicar eso al PCNT, es guerra. Y bueno, habrá que encararla, porque cuando tú tenés estos costos, lo que haces es contratar menos gente. Cuando tú, para despedir a una persona porque no funciona, no cumple lo que vos, las expectativas de trabajo, lo que sea, es un costo insoportable para una pyme, entonces antes no lo tomás. Cuando tú te hacen juicio por cosas absolutamente menores y terminás en un juicio laboral, antes no contratás. Eso es una realidad y es incontrastable. Ahora, ¿eso quiere decir que hay que pagarle poco a la gente? No, al contrario, tenemos que elevar ese nivel. Pero eso también se eleva bajando las tarifas energéticas, mejorando las condiciones que podrían mejorar las dos partes entre sí si se pueden poner de acuerdo. Hay tantas cosas para hacer, pero bueno. Rafael Ferber, como siempre, ha sido muy grato este tiempo contigo, y bueno, que sigan adelante. Seguiremos con atención además la organización de la próxima Expo. Bueno, muchas gracias, y nos vamos a estar enterando en estos días.